Buenas, buenas a todos, bienvenidos a este día 269 y 270. Hoy vamos a leer Nahum, Habacuc y Sofonías. Tenemos dos videos devocionales, así que tenemos varias cosas que cubrir el día de hoy. Bienvenido, estamos a 5 días, bueno, prácticamente 4 porque hoy es el quinto. 4 días de terminar el Antiguo Testamento. ¿Cómo se siente? ¿Cómo va? ¿Cómo están esas vibes? ¿Cómo está esa energía? Ese swing, ese sabor, esa emoción. Esa emoción de que vamos a terminar, pero que terminamos y terminarán también los en vivos. Así que no sé cómo sentirme respecto a eso, pero bueno, espero que usted también se sienta un poquito identificado con mi sentir. Hoy tenemos que reponer el día de ayer, que no estuvimos por aquí, con Nahum, y hoy nos toca Habacuc y Sofonías. Así que gracias por acompañarme. Bienvenida Gaby, bienvenida Karin, Michelle, Mabel, Jefferson, Arot, Shepi. Bienvenidos a todos. Bueno, como siempre, no siendo más. No, hoy tenemos dos videos, entonces vamos a orar. Y hacemos todo así del tirón. ¿Listo? Entre felicidad y nostalgia, yo estoy igual. Hola Harold, bienvenido. Sí, yo también estoy igual entre felicidad y nostalgia, pero bueno, todavía faltan 3 meses. No, tampoco, faltan 3 meses todavía. No es como si se acabara en 2 semanas. Bueno, aún nos queda tiempo. Padre, gracias por reunirnos en este día, a esta hora, de esta manera, Señor. Te pedimos que todo lo que vamos a leer el día de hoy sea un aliento, sea como un soplo de vida, Señor, de ti para nosotros, Señor. Que refuerces nuestro espíritu, que refuerces nuestra fe, que salgamos completamente reforzados de esta lectura, Señor. Que el fuego avive en nuestro interior después de leer tu palabra, Señor, y que estemos deseosos y demostrando la necesidad que tenemos de ti en cada paso que damos. Gracias por este nuevo día, en nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, listo. Entonces, día 269, vamos a empezar con el devocional de Nahum. Me voy a silenciar para que ustedes puedan escucharlo con la mejor calidad. ¿Listos? Así que vamos a empezar. El libro del profeta Nahum. Este breve libro profético es una colección de poemas que anuncian la caída de uno de los peores opresores de Israel, el antiguo imperio asirio y su ciudad capital, Nínive. Los asirios se levantaron como uno de los primeros grandes imperios en el mundo, y su expansión hacia Israel resultó en la destrucción total y el exilio del reino del norte con todas sus tribus. Los ejércitos asirios eran violentos y destructivos a una escala que el mundo jamás había visto. Así que Israel y sus vecinos estaban esperando la caída de Asiria, que llegó eventualmente en el año 612 a.C. Los babilonios se levantaron y empezaron una rebelión que dominó a Nínive e hizo caer el imperio asirio. Así que el capítulo 2 ilustra la caída de Nínive con una poesía vívida, y el capítulo 3 explora la caída del imperio como un todo. Pero este libro no es solo una furiosa diatriba en contra de los enemigos de Israel. El capítulo introductor nos muestra que hay mucho más sucediendo aquí. El libro inicia con un poema alfabético incompleto, el cual comenzó describiendo una poderosa aparición de la gloria de Dios. Esto es muy similar a la manera en que inició el libro anterior, Miqueas, y de cómo el siguiente libro, Habacuc, concluirá. Y es Dios, el Creador Todopoderoso, viniendo a confrontar a las naciones y a traer su justicia sobre su maldad. Y el poema empieza citando la famosa frase con la que Dios se describe a sí mismo después del incidente del becerro de oro en el libro de Éxodo, capítulo 34. El Señor es lento para la ira, Él es imponente en su fuerza, Él no dejará a nadie sin castigo. Así que el resto del poema va de un lado a otro, contrastando el destino de las naciones violentas y arrogantes con el destino del remanente fiel de Dios. Cuando Dios destruya a todos los imperios arrogantes, Él proveerá refugio para aquellos que se humillen delante de Él. Ahora, esto es lo que es realmente interesante. Pensabas que este libro solo se trataba de Asiria, pero Nahum no menciona en ningún lado a Nínive o a Asiria en el capítulo 1. Y cuando describe la caída de los malos, él usa el lenguaje de Isaías sobre la caída de Babilonia, que sucedió mucho después en la historia.
Y no solo eso, Nahum también describe la caída de los malos como buenas nuevas para el remanente del pueblo de Dios. Es una alusión directa a las buenas nuevas de Isaías sobre la caída de Babilonia. Así que todos estos pequeños detalles del capítulo 1 se unen para comunicar un punto clave. Para Nahum, la caída de Nínive se presenta como un ejemplo, como una imagen de cómo Dios está trabajando en la historia en cada época. Como Él no permitirá que los imperios arrogantes o violentos de nuestro mundo permanezcan para siempre. Y así, el mensaje de Nahum es de hecho muy similar al de Daniel. Asiria se destaca dentro de una larga línea de imperios violentos a través de la historia. Y el destino de Nínive es un recordatorio del compromiso de Dios de hacer caer a los violentos y arrogantes en todas las épocas. Con esta perspectiva del capítulo inicial, el libro entonces regresa a su enfoque en Asiria. Y así, el capítulo 2 describe la batalla de Nínive y el derrocamiento de la ciudad en etapas progresivas. Primero vemos la línea de combate de los soldados babilonios, y luego leemos sobre la carga de los carruajes. Luego, el caos en los muros de la ciudad conforme la ciudad es invadida. Luego, la matanza del pueblo de Nínive. Y luego, el saqueo de la ciudad. El capítulo 3 continúa describiendo los resultados de la caída de la ciudad para el imperio como un todo. Nahum inicia anunciando una desgracia sobre la ciudad que fue construida por sus reyes con la sangre del inocente. Es una imagen de cómo la injusticia estaba arraigada en el mismo sistema que hacía a Asiria tan exitosa, pero su violencia ha sembrado las semillas de su propia destrucción. Así que Asiria caerá delante de Babilonia. El libro concluye con una burla contra el derrocado rey de Asiria. Él es golpeado con una herida fatal, y de las naciones que él oprimió alguna vez, nadie viene a ayudarlo. Más bien, ellos cantan y celebran su destrucción, y así termina el libro. Este es un libro sombrío, pero es importante ver cómo el mensaje de Nahum trata de los trágicos y perpetuos ciclos de violencia y opresión humana en todas las épocas. La historia humana está llena de tribus y naciones que se elevan a sí mismas y utilizan la violencia para tomar lo que quieren, produciendo la muerte del inocente. Y el libro de Nahum utiliza a Asiria y Babilonia como ejemplos para decirnos que Dios se aflige y que a Él sí le importa la muerte del inocente, y que su bondad y justicia lo llevan a orquestar la caída de las naciones opresivas. Y el juicio de Dios sobre el mal es una buena noticia, a menos, claro, que seas Asiria. Lo que nos lleva de vuelta a la conclusión del poema inicial en el capítulo 1. El cual nos dice que el Señor es bueno y que es refugio para el día de la angustia. Él protege a los que se refugian en Él. Y así, el breve libro de Nahum invita a cada lector a humillarse delante de la justicia de Dios y a confiar que a su tiempo Él hará caer a los opresores de todas las épocas y en todo lugar. Y de eso trata el libro de Nahum. Me acordé de activar el micrófono otra vez, no como otros días. Ahora sí, hola Cas, hola Easy, hola Celi, hola Debbie, hola Edith, bienvenidos a todos. Cas, gracias por ese corazón coreano, bienvenidos. Bueno, hoy tenemos que reponer el día de ayer, en este momento estamos haciendo el día 269. Hoy toca Nahum, que es el que vamos a hacer en estos momentos, y después vamos con el devocional de Habacuc y Sofonías, me imagino, no sé si solo Habacuc. Entonces tenemos estos 6 de aquí y estos 3 de aquí. Así que empecemos. Este mensaje sobre Nínive vino como una visión a Nahum, que vivía en Elcos. La ira del Señor contra Nínive. El Señor es Dios celoso, lleno de ira y venganza. Él toma venganza de todos los que se le oponen y persiste en su furia contra sus enemigos. El Señor es lento para enojarse, pero su poder es grande y nunca deja sin castigo al culpable. Da muestras de su poder en el torbellino y la tormenta. Las nubes ondulantes son el polvo bajo sus pies. Esto es importante. Este versículo de Nahum 1:3 de El Señor es lento para enojarse es uno de los más conocidos, o que las personas más hacen mucho referencia. Pero solo la primera parte. Siempre decimos, no, pero tú tranquilo, tranquila, que
Denme spoiler, ¿Nahum nos cae bien o Nel? Ah, pero ¿por qué si solo son 3 capítulos y ya lo vamos a leer? No, nadie le diga nada, por favor, ya lo vamos a leer. Entonces, el Señor es lento para enojarse, eso es cierto, pero su poder es grande y nunca deja sin castigo al culpable. Esto soporta y justifica un poco la postura que hemos venido repasando de que Dios disipa nuestro pecado efectivamente, pero no nos exime de la culpa y tenemos que responder ante las consecuencias de esos pecados. Después dice, Él da la orden y los océanos se secan y los ríos desaparecen. Los buenos pastizales de Basán y Carmelo pierden su verdor y los frondosos bosques del Líbano se marchitan. Ante la presencia de Dios, las montañas se estremecen y las colinas se derriten, la tierra tiembla y sus habitantes son destruidos. ¿Quién podrá quedar en pie ante su ira feroz? ¿Quién podrá sobrevivir ante su furia abrasadora? Su furor arde como el fuego y ante él montañas se desmenuzan. El Señor es bueno, un refugio seguro cuando llegan las dificultades. Él está cerca de los que confían en Él. Entonces, esta es una de las primeras promesas que vamos a leer el día de hoy. No porque sepa exactamente qué es lo que vamos a leer, pero estoy completamente seguro que esta no será la última que veremos el día de hoy. Este es otro versículo que mucha gente conoce, o que tal vez usted no lo conozca de esta manera, pero siempre se dice como Dios es tu refugio. Y aquí no es la primera vez que lo vemos, en los salmos también hay varios salmos que mencionan que Dios es nuestro refugio. Pero acá dice, el Señor es un refugio seguro cuando llegan dificultades. Él está cerca de los que confían en Él. Pero arrasará a sus enemigos con una inundación arrolladora. Él perseguirá a sus enemigos en la oscuridad de la noche. Ahora, ¿qué significa esto? No significa que usted únicamente busque a Dios cuando le está yendo mal, o únicamente vea a Dios como un refugio cuando las cosas se ponen difíciles. Es como si usted solo entrara a su casa cuando está lloviendo, ¿no? Usted entra a su casa cuando hay sol o ese tipo de situación. O sea, entiendan esta reflexión del refugio como Dios siempre será su refugio en cualquier tipo de situación. Pero aquí la siguiente palabra al lado de refugio es clave porque dice es un refugio seguro cuando llegan dificultades. ¿Y por qué? Porque cuando llegan dificultades para nosotros es muy fácil, entre comillas, buscar culpables o pedir ayuda. Una de dos. O buscamos culpables o pedimos ayuda. Algunos no pedimos ayuda, sino que buscamos culpables, la situación, la economía, yo mismo, mi novio, mi novia, lo que sea. Pero cuando dice un refugio seguro en medio de las dificultades, es que incluso cuando hay dificultades es tal vez en los momentos en los que más emocionales somos, en los momentos en los que más tendemos a tomar decisiones súper apresuradas. Y por eso dice que el refugio seguro, porque en ese momento emocional que tal vez no pensamos con tanta claridad, Dios es el refugio al que yo voy sin pensarla dos veces. Eso es como, por ejemplo, la persona que usted llama, que usted sabe que le va a contestar, que usted sabe que lo va a apoyar, que usted sabe que va a estar ahí por usted. De la misma manera, usted va a Dios sin tener que pensarlo mucho y no, ¿y será que oro cuando llegue a la casa? ¿Será que busco a Dios en este momento? No. Es el refugio seguro en mi dificultad, voy directo a Dios. Entonces, ¿por qué? Porque si usted le da tiempo a su mente para pensar, su mente empieza a maquinar. Y que lo digan las personas que en las noches nos cuesta dormir porque empezamos a resolver el mundo a las 10 de la noche. Cuando nos vamos a acostar y apagamos la luz y quedamos así, empieza el run run. Y el run run de no, pero yo creo que haría esto mejor. ¿Qué pasa si hago esto? ¿Y qué pasa si mejor pago esto? Y en vez de pagar esto, pago esto. Y en vez de esto, hago esto. Y empieza la mente de uno a maquinar un montón de alternativas y un montón de posibles caminos que a las 11 de la noche usted no puede resolver nada. Mira, una de las cosas que yo he aprendido este año es: hoy puedo resolver este problema. No, entonces no es un problema para mi yo de ahora. Para mañana, temprano en la mañana, pienso cómo resolverlo. Pero hoy a las 10 y media de la noche no puedo hacer nada. Pero si yo dejo que ese problema, que ese inconveniente, que esa dificultad tome control de mí, voy a pasar muy mala noche. Entonces, está en usted si quiere pasar una buena noche o una mala noche.
Mi papá es de esos que mi papá puede tener miles de problemas, pero toca la almohada y ese señor duerme plácidamente. Y mi mamá es como, bueno, yo soy como mi mamá, que eso a veces, ya no tanto, este año he aprendido a descansar un poquito mejor, pero el año pasado yo dormía muy mal porque, por eso mismo, porque maquinaba mucho, porque le daba muchas vueltas. Ese es problema de la Celina de mañana, exacto, yo siempre digo, Alejandro del futuro verá cómo resuelve, yo hoy no voy a resolver nada, así que lo lamento mucho. Porque traman contra el Señor, Él los destruirá de un golpe, no necesitará golpear dos veces. Sus enemigos, enredados como espinos y tambaleantes como borrachos, serán quemados como hierba seca en el campo. ¿Quién es este perverso consejero tuyo que maquina el mal contra el Señor? Esto es lo que dice el Señor: aunque los asirios tienen muchos aliados, serán destruidos y desaparecerán. Oh pueblo mío, yo te castigué anteriormente, pero no te volveré a castigar. Ahora romperé el yugo de la esclavitud de tu cuello y te quitaré las cadenas de la opresión asiria. ¿Y qué tiene? Aquí no vamos a estar hablando de nosotros. Me acabo de enterar que te llamas Celina, pensé que era Celina. Sí, yo también. Yo me enteré como a los 3 meses. Yo me enteré como a los 3 meses. Esto es lo que dice el Señor acerca de Nínive, la ciudad de los asirios. No tendrás más hijos para perpetuar tu nombre. Destruiré todos los ídolos en los templos de tus dioses. Estoy preparando una tumba para ti porque eres despreciable. Miren, vino un mensajero sobre las montañas con buenas noticias. Trae un mensaje de paz. Celebra tus festivales, oh pueblo de Judá, y cumple todos tus votos. Porque tus enemigos perversos no volverán a invadir tu tierra. Serán destruidos por completo. Caída de Nínive. Nínive, tu enemigo viene para aplastarte. A las murallas, vigila los caminos, prepara tus defensas, reúna tus fuerzas armadas. Aunque el destructor arrasó con Judá, el Señor restaurará su honor. A la vid de Israel le arrancaron las ramas, pero Él restaurará su esplendor. Otra promesa, ¿sí? Lo que le decía. Hoy hemos visto varias cosas en estos 18 minutos ya. La primera, que Dios es un refugio seguro en tiempo de dificultad y que Dios restaura. Y muchas veces, o la mayoría de veces, Dios restaura cosas que ni siquiera las otras personas lo tocaron, lo dañaron, que usted permitió, que usted se hizo. Esto que usted está viendo acá, a la vid de Israel le arrancaron las ramas, pero Él restaurará su esplendor. A la vid de Israel le arrancaron las ramas como consecuencia de su pecado, como consecuencia de su idolatría, pero Él restaurará su esplendor. Entonces, lo que para usted puede que hoy esté muerto, un sueño, un anhelo, una promesa que usted ya dio por terminada, pues Él podrá restaurar, si esa es su voluntad, con todo el esplendor, esa promesa. Pero recuerde ese matiz: siempre y cuando sea su voluntad. Los escudos resplandecen rojizos a la luz del sol. Miren los uniformes escarlatas de las valientes tropas. Observen a los deslumbrantes carros de guerra tomar posiciones. Sobre ellos se agita un bosque de lanzas. Los carros de guerra corren con imprudencia por las calles y salvajemente por las plazas. Destellan como antorchas y se mueven tan veloces como relámpagos. El rey grita a sus oficiales y ellos tropiezan en su apuro, por correr hacia los muros para levantar las defensas. Las compuertas del río se abrieron con violencia. El palacio está a punto de desplomarse. Se decretó el destierro de Nínive y todas las sirvientas lloran por su conquista. Gimen como palomas y se golpean el pecho en señal de aflicción. Nínive es como una represa agrietada que deja escapar a su gente. Deténganse, deténganse, grita alguien, pero nadie siquiera mira hacia atrás. Roben la plata, saqueen el oro, los tesoros de Nínive no tienen fin. Su riqueza es incalculable, pronto la ciudad saqueada queda vacía y en ruinas. Los corazones se derriten y tiemblan las rodillas, la gente queda horrorizada, con la cara pálida, temblando de miedo. ¿Dónde está ahora la magnífica Nínive, esa guarida repleta de cachorros de león? Era un lugar donde la gente, como leones con sus cachorros, caminaba libremente y sin temor. El león despedazaba carne para sus cachorros y estrangulaba presas para su leona. Llenaba la guarida de presas y sus cavernas con su botín. Yo soy tu enemigo, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Tus carros de guerra serán quemados,
Tus jóvenes morirán en la batalla. Nunca más saquearás las naciones conquistadas. No volverán a oírse las voces de tus orgullosos mensajeros. Juicio del Señor contra Nínive. ¿Qué aflicción le espera a Nínive, la ciudad de crímenes y mentiras? Está saturada de riquezas y nunca le faltan víctimas. Oigan el chasquido de los látigos y el retumbo de las ruedas, y los cascos de los caballos retumban y los carros de guerra traquean sin control. Miren cómo destellan las espadas y brillan las lanzas cuando pasa la caballería. Hay muertos incontables, hay montones de cadáveres, tantos que la gente tropieza con ellos. Y todo porque Nínive, la ciudad hermosa e incrédula, la amante con encantos mortales, sedujo a las naciones con su belleza. Ella les enseñó toda su magia y hechizó a la gente por todas partes. Yo soy tu enemigo, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Ahora te levantaré la falda y mostraré tu desnudez y tu vergüenza a toda la tierra. Te cubriré con inmundicias y mostraré al mundo lo vil que eres. Todos los que te vean se alejarán de ti y dirán: Nínive yace en ruinas. ¿Dónde están los que lloran por ella? ¿Lamenta alguien tu destrucción? ¿Acaso eres mejor que la ciudad de Tebas, situada en el río Nilo y rodeada de agua? Estaba protegida a su alrededor por el río, con el agua por la muralla. Etiopía y la tierra de Egipto le dieron ayuda sin límites. Las naciones de Fud y Libia estaban entre sus aliados. Sin embargo, Tebas cayó y su gente fue llevada cautiva y sus bebés fueron estrellados contra las piedras de las calles hasta morir. Soldados tiraban los dados para quedarse con los oficiales egipcios como sirvientes. Ataron con cadenas a todos sus líderes. Y tú, Nínive, también tambalearás como un borracho, te esconderás por temor al ataque del enemigo. Todas tus fortalezas se derrumbarán, serán devoradas como higos maduros que caen en la boca de los que sacuden los árboles. Tus tropas serán tan débiles e indefensas como mujeres. Las puertas de tus país se abrirán de par en par al enemigo, les prenderán fuego y se quemarán. Prepárate para el sitio, almacena agua, refuerza las defensas, métete en los pozos para pisotear el barro y llenar los moldes, y hacer ladrillos para reparar los muros. Sin embargo, el fuego te devorará. Serás derribada a espada, el enemigo te consumirá como langostas, devorará todo lo que encuentre, aunque te multipliques como una nube de langostas, no tendrás escapatoria. Tus comerciantes se han multiplicado hasta llegar a ser más numerosos que las estrellas, pero son como una nube de langostas que despojan la tierra y alzan el vuelo. Tus guardias y tus oficiales también son como una nube de langostas, que se amontona sobre cercos en un día frío, pero al igual que las langostas que vuelan cuando sale el sol, todos levantarán vuelo y desaparecerán. Tus pastores duermen, oh rey asirio, tus príncipes yacen muertos en el polvo, tu pueblo está disperso por las montañas, sin nadie que lo reúna, tu herida no tiene remedio, tu lesión es mortal. Todos los que se enteren de tu destrucción aplaudirán con alegría. ¿Dónde se puede encontrar a alguien que no haya sufrido tu constante crueldad? Entonces, Nahum nos muestra lo que Dios decía de que Él no deja sin castigo por el pecado. Y nos cuenta exactamente qué es lo que va a pasar y por qué va a pasar eso. Ahora, vamos con el día de hoy. Tenemos Habacuc capítulo 1, 2 y 3 y Sofonías 1, 2 y 3. Así que vamos a ver el devocional y seguimos. The book of the prophet Habakkuk. He lived during the final... Uy, ¿cómo me van a poner el...? Bueno, ni modo, no sabía que estaba en inglés. Me acabo de quedar Tinky Winky, loco. ¿Sí ven bien los subtítulos? ¿Sí ven bien los subtítulos? Perdón. Ya, ahora sí. Ya voy. ¿Ven bien los subtítulos o les pongo el video más grande? No, como que le tocó traducir, no sé, ahí les puse los subtítulos, ¿cómo así? Bueno, las personas que están en Twitch y están viendo esto en YouTube lo ven perfectamente, pero para los que están en TikTok, ¿quieren que les haga el video más grande? Ok. Hablen ahora o callen para siempre. ¿Más grande? Ok, entonces déjenme, escondo esto por aquí y hago esto más grandote. Déjenme ver cómo lo están viendo en estos momentos. Yo creo que ahí, ¿no, muchachos? Déjenme ver. Uy, sí, ahí lo ven perfecto. A ver. Ahí está perfecto, ¿no?
¿Sí o no? Sí, Harold sí lo ve bien. Perfecto, sí. Los de TikTok, sí, Lesson 1. ¿Bien? Listo. The book of the prophet Habakkuk. He lived during the final decades of Israel's southern kingdom, and it was a time of injustice and idolatry. He saw the rising threat of Babylon on the horizon, and that was not good news for anybody. But unlike the other prophets, Habakkuk does not accuse Israel. He doesn't even speak on God's behalf to the people. Rather, all of his words are addressed personally to God. And the book tells about Habakkuk's personal struggle, his journey of trying to believe that God is good when there is so much evil and tragedy in the world. And so Habakkuk's words are actually poems of lament, and they're very similar to the laments that you find in the book of Psalms. The poet lodges a complaint and then draws God's attention to suffering or injustice in the world, demanding that God do something. And knowing about this lament form, it's actually the key to understanding the design and message of this short book. Chapters 1 and 2 are framed as a back-and-forth argument between Habakkuk and God, and the prophet lodges two complaints to which God offers two responses. His first complaint is that life in Israel has become horrible. The Torah is neglected, resulting in violence and injustice, and it's all being tolerated by Israel's corrupt leaders. And Habakkuk, he's crying out, asking God to do something, but nothing seems to change. But then all of a sudden, God responds. He says that he's very aware of the corruption of his own people, Israel, and that he's summoning the armies of Babylon to bring down his justice on Israel. And very similar to the message of Micah or Isaiah, God says he will use this terrifying empire to devour Israel because of their injustice and evil. But Habakkuk has a problem with this answer, and so he offers his second complaint. He says Babylon is even worse than Israel. They're more corrupt, they're more violent, they've deified their own military power, they treat humans like animals, gathering them up like fish in a net, he says. They devour nations and people groups in order to build their own empire. And so Habakkuk says, how can you, a holy, good God, use such corrupt nations as your instruments in history? He demands an explanation. In fact, he depicts himself as a watchman on the city walls, waiting for God's response, which eventually comes. God tells Habakkuk to get out some tablets and chisel and write down what he sees and hears. It's a vision about an appointed time in the future, that even though it may seem slow in coming, it will eventually come. In fact, God says that the righteous person will live by their faith in this hope and vision. So what is this divine promise that Habakkuk is supposed to write down? It's that God will bring Babylon down. God says that the violence and oppression of the nations creates this never-ending cycle of revenge, and that God will use this cycle to bring about the rise and fall of nations. And the fact that God might for a time use a corrupt nation like Babylon does not mean that he endorses everything that they do. He holds all nations accountable to his justice, and so Babylon will fall along with any other nation that acts like them. God's promise is then elaborated by a series of 5 woes that describe the kinds of oppression and injustice that's perpetrated by nations like Babylon. The first 2 target unjust economic practices, like how wealthy people will charge ridiculous interest just to keep poor people in debt, and so they build their wealth through crooked means. The third woe is a critique of slave labor, treating humans like animals and threatening them with violence if they don't produce. The fourth woe targets the abuse of alcohol by irresponsible leaders. While people are suffering under their bad leadership, they're partying and wasting their money on sex and booze. And the last woe exposes idolatry, the engine that drives such nations. They have made money and power and national security into their gods, offering these allegiance at all costs. And so people become slaves to their own national empire. Now, the practices described here aren't unique to Babylon, but that's part of the point. Given the human condition, most nations eventually become Babylon. And so this is how God's answer to Habakkuk in this book becomes God's answer to all later generations, to anyone who lives in a world ruled by other Babylons. But it leaves the question hanging. Is God going to let this cycle, the rise and fall of Babylon-like empires, go on forever? And that question is what chapter 3 is about.
We're told that this is a prayer of Habakkuk, and it begins by Habakkuk pleading with God to act now in the present like he has in the past in bringing down corrupt nations. And what follows is a very ancient poem. It first describes a powerful, terrifying appearance of God. It's very similar to the opening poems of Micah and Nahum, and similar to the appearance of God at Mount Sinai in the book of Exodus. There's cloud and fire and earthquake. When the Creator shows up to confront human evil, everybody will be paying attention. Habakkuk then goes on to describe this future defeat of evil as a future exodus. So just like God came as a warrior and he split the sea in his battle against Pharaoh, Habakkuk says that God will once more bring his judgment down on the head of the evil house. So Pharaoh, like Babylon, has become here an archetype of violent human nations. But at the same time, we're told that when God confronts evil, he will save his people and his anointed one. It's a reference to the king from the line of David. And so in this poem, the Exodus story of the past has become an image of the future Exodus God will perform. He will once again defeat evil and bring down the pharaohs and the Babylons of this world. He'll bring justice to all people and rescue the oppressed and the innocent. And it's this hope that enables Habakkuk to conclude the book with hopeful praise. Even if the world's falling apart with food shortage or drought or war or whatever, he will choose trust and joy in the covenant promises of God. And so Habakkuk, by the end of this book, becomes a shining example of how the righteous live by faith. Habakkuk recognizes just how dark and chaotic the world and our lives can become. And he invites us into a journey of faith, of trusting that God loves this world more than we do, and that he will one day deal with its evil. And that's what the book of Habakkuk is all about. Bueno, claramente sé que no es lo mismo, ¿no? Pero tenemos que ver el de Sofonías, que también está en inglés. The book of the prophet Zephaniah. Zephaniah lived during the final decades of the southern kingdom of Judah. It was when King Josiah had attempted to bring about real change in the land by removing idols and restoring the temple to the worship of Israel's God alone. But Israel was just too far gone. Worshipping other gods was too entrenched in the life of the people, and it ended up that Josiah's pride led him to a tragic death on the battlefield as he set Jerusalem on a collision course with Babylon. And Zephaniah, he had seen all of this coming. For years he had been warning the leaders of Jerusalem. And this little book is a collection of his poetry summarizing his message. It's designed to have three main parts. The first focuses on the day of the Lord's judgment coming on Judah and Jerusalem. The second part is about the day of the Lord's judgment on the nations and Jerusalem again. And then the third section explores the hope that remains for the nations and for Jerusalem on the other side of God's judgment. The first section opens with the shocking reversal of Genesis 1. So God's good, ordered world is going to descend back into disorder and darkness and chaos, becoming uninhabitable once again. And as you keep reading, you realize Zephaniah is developing all of these powerful poetic images to describe how Jerusalem's world is going to end. All of the city's institutions for worshiping the gods of the Canaanites will be destroyed. All the leaders who perpetrated injustice, all the economic centers where crooked lending and borrowing took place, all of it will be gone along with the city's walls. Zephaniah develops these almost apocalyptic images to show the significance of what's going to happen. It all refers to a great army that is coming to take out Jerusalem. Now it's interesting that Zephaniah never mentions whose army God's going to use to bring this judgment. Now we know from the other prophets, Micah or Habakkuk, that it's Babylon, but Zephaniah never mentions that, and it's because he wants to highlight God's role in orchestrating the rise and fall of the city. And actually that's what gives Zephaniah hope. Not that Jerusalem as a whole can avoid its fate, but in the closing poem of section 1, he calls on anyone in Jerusalem who would seek the Lord. And he says these will make up the faithful remnant, the people who could be spared if they repent.
In the second section, Zephaniah widens his focus to include the nations around Judah. So the Philistines or Moabites, the Ammonites, even the Assyrians. He accuses all of them of corruption and violence and arrogance, and he predicts that all of them will fall before Babylon too. And what's shocking is that the final people group targeted in this section are the Israelites in Jerusalem. It's like the leaders and prophets and priests of Israel are so corrupt and violent, so estranged from their God, that he doesn't even recognize them as his people anymore. And so this section ends with God's final decision. He says he's going to gather up all the nations, including Jerusalem, and pour out his burning indignation. God's justice becomes this consuming fire that devours evil from the land, which is really intense. And so the following line that brings us into the final part of the book comes as a total surprise. We discover that this burning fire of divine judgment is not aimed at destroying people. Rather, its purpose is to purify the nations, including Jerusalem. So the section begins as God says that he's going to heal and transform the rebellious nations into one unified family, and that after being purified, they're going to turn from their evil and call upon the name of the Lord. These images point to the fulfillment of God's promise to Abraham, all the way back in Genesis 12, that God would find a way to bless the nations, and Jerusalem as well. The conclusion of the book focuses on the restoration of the city at the center of the nations. God's presence is there in the restored city, along with that faithful remnant that's been humbled and transformed by God's mercy. And they're called to sing and rejoice. And then in this striking image, we're told that God is a poet who wants to sing too. Your God will live among you, and he will celebrate you with songs of joy, Zephaniah says. The closing poem of the book ends with these very powerful images about God gathering up into his family the outcast and the poor and the broken, where he exalts them into a place of honor. And that's how the book ends. This little book of Zephaniah, it contains some of the most intense images of God's justice and love that you find anywhere in the prophets. His justice is about his passion to protect and to rescue his world from the horror of human evil and violence. God won't tolerate the horrible things that humans do to each other and to his world. But he brings this justice in order to restore, in order to create a world where people can flourish in safety and peace because of his love. And so Zephaniah forces us to hold together these two aspects of God's character, his justice and his love. And he wants us to discover that together they contain the future hope of our world. And that's what the book of Zephaniah is all about. Sí, a mí tampoco me gusta, prefiero las voces en español, la verdad, no te voy a mentir. Bueno, espérenme, vuelvo y cuadro esto como estaba antes. Pum. Ahí. Y pongamos esto también. Perfecto. Listo. Sí, tiene más sazón. Tiene más sazón lo latino. Bueno, listo, empecemos. Habacuc 1 dice: este es el mensaje que el profeta Habacuc recibió en una visión. Primera queja de Habacuc. ¿Hasta cuándo debo pedir ayuda, oh Señor? Pero tú no escuchas. Habacuc. Para, ¿en qué momento me grabaron diciendo esto? Hay violencia por todas partes. Clamo, pero tú no vienes a salvar. Uy, no, muchachos, esperen, ¿cómo así? Uy, esto me puso... No, y acá... ¿Cómo se nota? ¿Cómo se nota? Que no pusimos tanto cuidado porque estaba en inglés. Todos quedamos como, uy, ¿qué pasó? Impactado, pillados todos. Nada que hacer. Los pillé a todos. A todos. Bueno, tendré siempre que ver estas maldades. ¿Por qué debo mirar tanta miseria? Donde quiera que mire, veo destrucción y violencia. Estoy rodeado de gente que le encanta discutir y pelear.
La ley se ha estancado y no hay justicia en los tribunales. Los perversos suman más que los justos, de manera que la justicia se ha corrompido. Definitivamente esto es porque le pasan cosas buenas a la gente mala. Respuesta del Señor. Uy. Vamos a ver. El Señor respondió: observen las naciones, mírenlas y asómbrense. Pues estoy haciendo algo en sus propios días, algo que no creerían aun si alguien les dijera. Esto es lo clave. Esto es lo clave. Estoy haciendo algo que no creerían aun si alguien les dijera. No, muchachos, esperen. Voy a anotar esto. Habacuc 1. Habacuc 1. Oiga, se puso bueno esto, No entendimos ni 5 de todo lo que dijeron en inglés, porque estamos acá impactados de algo que se supone que acabamos de escuchar. Pillados, o sea, no se salva ni uno, muchachos. Ni uno se salva. Decepción. Decepción. No, yo quiero creer que ustedes dijeron no. Yo quiero quiero leerlo con Alejo, porque es que no tiene el mismo impacto. ¿No? Yo estaba almorzando. Dice: estoy levantando a los babilonios, un pueblo cruel y violento. Marcharán por todo el mundo y conquistarán otras tierras. Son reconocidos por su crueldad y hacen lo que se les antoja. Sus caballos son más veloces que guepardos y más feroces que lobos al anochecer. Sus jinetes arremeten desde lejos, como águilas se lanzan en picada para devorar a sus presas. Vienen sin tregua, decididos a la violencia. Sus multitudes avanzan como el viento del desierto, barriendo cautivos a su paso como si fueran arena. Se burlan de reyes y príncipes y menosprecian todas sus fortalezas. Simplemente hacen rampas de tierra contra las murallas y las toman por asalto. Arrasan como el viento y desaparecen, pero son profundamente culpables porque hicieron de su propia fuerza un dios. Es que Alejo le mete más que drama y nos gusta eso. Me está llamando dramático. Segunda queja de Habacuc. Oh Señor mi Dios, Santo mío, tú que eres eterno, no puede ser que estés planeando acabar con nosotros. Oh Señor, nuestra roca, tú has enviado a los babilonios para corregirnos y castigarnos por nuestros muchos pecados. Pero tú eres puro y no soportas ver la maldad. ¿Serás indiferente ante la traición de ellos? ¿Guardarás silencio mientras los perversos se tragan a gente más justa que ellos? ¿Somos tan solo peces para ser capturados y matados? ¿Somos simples criaturas de mar que no tienen quien las guíe? ¿Tenemos que terminar ensartados en sus ganchos y atrapados en sus redes mientras ellos se alegran y celebran? Entonces adorarán sus redes y quemarán incienso frente a ellas. Estas redes son los dioses que nos han hecho ricos, exclamarán. ¿Permitirás que se salgan con la suya para siempre? ¿Tendrás siempre éxito en sus conquistas despiadadas? Subiré a mi torre de vigilancia y montaré una guardia, y allí esperaré hasta ver qué dice el Señor y cómo responderá a mi queja. O sea, imagínense esto de Habacuc, que literalmente él tenía... Literal le dijo a Dios como: Señor, esta es mi queja, aquí te espero, respóndeme. Pero vamos a ver ahora qué le dice Dios. Entonces el Señor me dijo: escribe mi respuesta con claridad en tablas, para que un corredor pueda llevar a otros el mensaje sin error. Esta visión es para un tiempo futuro. Describe el fin y este se cumplirá. Aunque parezca que se demora en llegar, espera con paciencia, porque sin lugar a dudas sucederá. No se tardará. Aunque parezca que se demora en llegar, espera con paciencia, porque sin lugar a dudas sucederá. Mira a los orgullosos, confían en sí mismos y sus vidas están torcidas, pero el justo vivirá por su fidelidad a Dios. La riqueza es traicionera y los arrogantes nunca están tranquilos. Abren la boca tan grande como una tumba y como la muerte nunca están satisfechos. En su avaricia juntaron a muchas naciones y devoraron a muchos pueblos. Pronto sus cautivos se burlarán de ellos, se mofarán diciendo: ¿qué aflicción les espera, ladrones? Ahora tendrán su merecido.
Se hicieron ricos por medio de la extorsión, pero ¿cuánto tiempo puede durar eso? De repente tus deudores tomarán medidas y se volverán en tu contra y te quitarán todo lo que tienes, mientras que tú te quedarás temblando e impotente. Debido a que saqueaste a muchas naciones, ahora todos los sobrevivientes te saquearán a ti. Comiste asesinatos por toda la tierra y llenaste los pueblos de violencia. ¿Qué aflicción te espera a ti que construyes mansiones con dinero deshonesto? Crees que tu riqueza comprará seguridad y así pondrás el nido familiar fuera de peligro. Sin embargo, por causa de los asesinatos que cometiste, deshonraste tu nombre y te costó la vida. Hasta las piedras de muros gritan contra ti y las vigas de los techos le hacen eco a la queja. ¿Qué aflicción te espera a ti que construyes ciudades con el dinero adquirido mediante el crimen y la corrupción? ¿No ha prometido el Señor de los ejércitos celestiales que las riquezas de las naciones se convertirán en cenizas? Se esfuerzan mucho, pero todo es en vano. Así como las aguas llenan el mar, las tierras se llenarán del conocimiento de la gloria del Señor. ¿Qué aflicción te espera a ti que emborrachas a tus vecinos, los obligas a beber para regodearte de la vergüenza de su desnudez? Sin embargo, pronto te llegará el turno de ser deshonrado. Ven, bebe y demuestra tu desnudez. Bebe de la copa del juicio del Señor y toda la gloria se convertirá en vergüenza. Derribaste los bosques del Líbano, ahora serás derribado. Destruiste los animales salvajes y ahora el terror de ellos será el tuyo. Cometiste asesinatos por toda la tierra y llenaste los pueblos de violencia. ¿De qué sirve un ídolo tallado por hombres o una imagen fundida que te engaña? Qué necio es confiar en algo elaborado por tus propias manos, un Dios que ni siquiera puede hablar. ¿Qué aflicción te espera a ti que les dices a ídolos de madera? Despierten y sálvenos. A imágenes de piedras mudas dices, levántense y enséñenos. ¿Podrá un ídolo decirte qué hacer? Aunque estén recubiertos de oro y plata, por dentro no tienen vida. Pero el Señor está en su santo templo, que toda la tierra guarde silencio delante de Él. Oración de Habacuc. Venimos de los dos primeros capítulos de Habacuc, bueno, de los dos capítulos primeros de Habacuc, que realmente pues son tres, ¿no? Donde está la queja de Habacuc, pero ahora vamos a ver la oración de Habacuc. Dice, esta oración fue entonada por el profeta Habacuc. He oído todo acerca de ti, Señor. Estoy maravillado por tus hechos asombrosos. En este momento de profunda necesidad, ayúdanos otra vez como lo hiciste en el pasado, y en tu enojo recuerda tu misericordia. Veo a Dios cruzando el desierto de Edom, el santo viene desde el monte Parán. Su brillante esplendor llena los cielos, y la tierra se llena de su alabanza. Su llegada es tan radiante como la salida del sol. Rayos de luz salen de sus manos, donde se esconde su imponente poder. La pestilencia marcha delante de él, la plaga lo sigue de cerca. Cuando él se detiene, la tierra se estremece. Cuando mira, las naciones tiemblan. Él derrumba las montañas perpetuas y arrasa las antiguas colinas. Él es eterno. Veo el pueblo de Cusán en angustia y la nación de Madián temblando de terror. No te preocupes, Harold, gracias por conectarte. Cuídate mucho, que te va súper bien. ¿Estabas enojado, Señor, cuando golpeaste los ríos y dividiste el mar? ¿Estabas disgustado con ellos? No. Enviabas tus carros de salvación. Blandiste tu arco y tu aljaba de flechas. Partiste la tierra con caudalosos ríos. Las montañas observaron y temblaron, avanzaron las tempestuosas aguas. Las profundidades del mar rugieron, levantando sus manos en sumisión. El sol y la luna se detuvieron en el cielo cuando volaron tus radiantes flechas y brilló tu deslumbrante lanza. Con enojo marchaste a través de la tierra y con furor pisoteaste las naciones. Saliste a rescatar a tu pueblo elegido, a salvar a tus ungidos. Aplastaste las cabezas de los perversos y descarnaste a sus huesos de pies a cabeza. Con sus propias armas destruiste el jefe de los que se lanzaron como un torbellino, pensando que Israel sería presa fácil. Pisoteaste el mar con tus caballos y las potentes aguas se amontonaron. Al oír esto me estremecí por dentro, mis labios temblaron de miedo, se me doblaron las piernas, caí y temblé de terror. Esperaré en silencio el día venidero cuando la catástrofe golpee al pueblo invasor, aunque las higueras no florezcan y no haya uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, aún así me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor soberano es mi fuerza, Él me da pie firme como al venado, capaz de pisar sobre las alturas.
Cas, gracias por pasarte, que te vaya súper bien en tu trabajo. Cuídate mucho. Para el director del coro, esta oración se acompaña con instrumentos de cuerda. Y para terminar el día de hoy, vamos a leer los 3 capítulos de Sofonías. El Señor le dio este mensaje a Sofonías. Cuando Josías, hijo de Amón, era el rey de Judá, Sofonías fue hijo de Cusi, hijo de Gedalías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías. Juicio venidero contra Judá. Arrasaré con todo lo que hay sobre la faz de la tierra, dice el Señor. Arrasaré con personas y animales por igual. Arrasaré con las aves de los cielos y con los peces del mar. Reduciré a los malvados a un montón de escombros y borraré a la humanidad de la faz de la tierra, dice el Señor. Aplastaré a Judá y a Jerusalén con mi puño y destruiré todo rastro del culto a Baal. Acabaré con todos los sacerdotes idólatras para que se borre hasta el recuerdo de ellos. Pues ellos suben a las azoteas y se postran ante el sol, la luna y las estrellas. Dicen seguir al Señor, pero al mismo tiempo rinden culto a Moloch. Destruiré a los que antes me adoraban, pero ahora dejarán de hacerlo. Ya no piden el consejo del Señor ni buscan mis bendiciones. Guarden silencio en presencia del Señor soberano, porque se acerca el imponente día del juicio del Señor. El Señor ha preparado a su pueblo para una gran matanza y ha seleccionado a sus verdugos. En ese día del juicio, dice el Señor, castigará a los líderes y a los príncipes de Judá y a todos los que sigan costumbres paganas. Sí, castigará a los que toman parte en cultos paganos y a los que llenan las casas de sus amos con violencias y engaño. En ese día, dice el Señor, vendrá un grito de alarma desde la puerta del pescado, y el eco resonará por todo el barrio nuevo de la ciudad. Un gran estrépito se oirá desde las colinas. Giman de dolor los que viven en la zona del mercado, porque todos los comerciantes y negociantes serán destruidos. Buscaré con linternas en los rincones más oscuros de Jerusalén, para castigar a quienes descansen cómodos con sus pescados. Piensan que el Señor no les hará nada, ni bueno ni malo. Por eso serán despojados de sus posesiones y sus casas serán saqueadas. Construirán nuevas casas, pero nunca vivirán en ellas. Plantarán viñedos, pero nunca beberán su vino. Ese terrible día del Señor está cerca. Viene deprisa, un día de llanto amargo, un día cuando aún los hombres fuertes clamarán. Será un día cuando el Señor derramará su ira, un día de terrible aflicción y angustia, un día de ruina y desolación, un día de oscuridad y penumbra, un día de nubes y negrura, un día de sonido de trompeta y gritos de batalla. Caen las ciudades amuralladas y las más sólidas fortificaciones. Por haber pecado contra el Señor, los haré andar a tientas como el ciego. Su sangre será vertida en el polvo y sus cuerpos quedarán pudriéndose sobre la tierra. Ni su plata ni su oro los salvará en el día de la ira del Señor, pues toda la tierra será devorada por el fuego de su celo. Él dará su final aterrador a toda la gente de la tierra. Un llamado al arrepentimiento. Reúnanse, sí. Júntense, nación desvergonzada. Reúnanse antes de que comience el juicio, antes de que su oportunidad de arrepentirse vuele como la paja. Actúen ahora antes de que caiga la intensa furia del Señor y comience el terrible día de la ira del Señor. Busquen al Señor los que son humildes y sigan sus mandamientos. Procuren hacer lo que es bueno y vivir con humildad. Quizá todavía el Señor los proteja y los libre de su ira en ese día de destrucción. Juicio contra Filistea. Gaza y Ascalón serán abandonadas, Asdod y Ecrón derribadas. ¿Y qué aflicción les espera, filisteos, que viven a lo largo de la costa y en la tierra de Canaán? Porque este juicio es también en contra de ustedes. El Señor los destruirá hasta que no quede ni uno de ustedes. La costa filistea se convertirá en pastizales desiertos, un lugar en el que acampan los pastores, con corrales para ovejas y cabras. Allí pastoreará un remanente de la tribu de Judá. Por las noches descansarán en las casas abandonadas de Ascalón, pues el Señor su Dios visitará a su pueblo con bondad y le devolverá su prosperidad. Juicio contra Moab y Amón. He oído las burlas de los moabitas y los insultos de los amonitas cuando se mofan de mi pueblo e invaden sus fronteras. Ahora, tan cierto como que yo vivo, dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel, Moab y Amón serán destruidos, aniquilados por completo, igual que Sodoma y Gomorra. Su tierra será un lugar de ortigas, de pozos de sal y de desolación eterna. El remanente de mi pueblo los saqueará y tomará su tierra. Recibirán el pago de su orgullo, porque se burlaron del pueblo del Señor de los ejércitos celestiales. El Señor los llenará de terror cuando destruya a todos los dioses de la tierra. Entonces naciones en todo el mundo adorarán al Señor, cada una en su propio país.
juicio contra Etiopía y Asiria. Ustedes etíopes también serán masacrados por mi espada, dice el Señor. Con su puño el Señor golpeará las tierras del norte y así destruirá la tierra de Asiria. Hará de Nínive su gran capital una desolada tierra baldía, reseca como un desierto. La orgullosa ciudad vendrá a ser pastizal para los rebaños y manadas. Allí se instalará y vivirá toda clase de animales salvajes. El búho del desierto y la lechuza blanca se posarán sobre las columnas destruidas, y sus reclamos se oirán por las ventanas rotas. Los escombros taparán todas las puertas, y los revestimientos de cedro quedarán a la intemperie. Esta es la ruidosa ciudad, que un día fue tan segura. Yo soy la más grande, se jactaba. No hay otra ciudad que se compare conmigo. Sin embargo, ahora, miren la ruina en la que se convirtió, un refugio de animales salvajes. Todo el que pase por allí se reirá con desdén y sacudirá su puño en señal de desafío. Rebelión y rendición de Jerusalén. ¿Qué aflicción le espera a la rebelde y contaminada Jerusalén, la ciudad de violencia y crimen? Nadie puede decirle nada. Rechaza toda corrección. No confía en el Señor, ni se acerca a su Dios. Sus líderes son como leones rugientes en cacería de sus víctimas. Sus jueces son como lobos voraces al anochecer, que para la mañana no han dejado rastro de su presa. Sus profetas son mentirosos y arrogantes, en busca de su propia ganancia. Sus sacerdotes profanan el templo al desobedecer las instrucciones de Dios, pero el Señor todavía está en la ciudad, y Él no hace nada malo. Día tras día emite justicia, Él nunca falla, pero los perversos no conocen la vergüenza. Yo he aniquilado a muchas naciones y he devastado las murallas y las torres de sus fortalezas. Las calles ahora están desiertas, sus ciudades quedan en ruinas silenciosas. No quedó nadie con vida, ni siquiera uno. Yo pensé, seguramente ahora me temerán, sin duda escucharán mis advertencias. Entonces no necesitaré intervenir otra vez y destruir sus casas. Pero no es así. Se levantaron temprano para continuar con sus malas acciones. Por lo tanto, tengan paciencia, dice el Señor. Pronto me levantaré y acusaré a esas naciones malvadas, pues he decidido reunir a los reinos de la tierra y descargar mi más feroz ira y furia sobre ellos. Toda la tierra será consumida por el fuego de mi celo. Esto es importante y creo que también nos guía mucho en el título del día de hoy, que es tengan paciencia. Tengan paciencia. Entonces purificaré el lenguaje de todos los pueblos, para que todos juntos puedan adorar al Señor. Mi pueblo disperso, que vive más allá de los ríos de Etiopía, vendrá a presentar sus ofrendas. En ese día ya no hará falta que sean avergonzados, porque dejarán de rebelarse contra mí. Quitaré al orgulloso y al arrogante de entre ustedes, y no habrá más altivez en mi monte santo. Quedarán solo los sencillos y los humildes, porque son ellos los quienes confían en el nombre del Señor. Los del remanente de Israel no harán nada malo, nunca mentirán ni se engañarán unos a otros, comerán y dormirán seguros, sin que nadie los atemorice. Canta, oh hija de Sión, grita fuerte, oh Israel, alégrate y gózate con todo tu corazón, oh hija de Jerusalén, pues el Señor quitará su mano de su juicio y dispersará los ejércitos de tus enemigos. El Señor mismo, el Rey de Israel, vivirá en medio de ti. Por fin se habrán terminado tus aflicciones y nunca jamás temerás al desastre. En ese día la proclama en Jerusalén será: ánimo Sión, no temas, pues el Señor tu Dios vive en medio de ti. Él es un poderoso Salvador, se deleitará en ti con alegría, con su amor calmará todos sus temores, se gozará por ti con cantos de alegría. Reuniré a los que añoraron los festivales establecidos, nunca más serán avergonzados. Sin embargo, traeré con severidad a quienes te oprimieron, salvará al débil y al indefenso. Reuniré a los que fueron expulsados, daré gloria y renombraré a los que fueron desterrados, donde quiera que hayan sido ridiculizados y avergonzados. Ese día los reuniré y los traeré de regreso a casa, les daré un buen nombre, un nombre distinguido entre todas las naciones de la tierra, cuando ante sus propios ojos restaure tu bienestar. Yo, el Señor, he hablado. Y con eso, queridos amigos y amigas, terminamos el día 270 y mañana, esto sí lo revisé, es un día bastante corto. Son 2 capítulos, pero igual tenemos video devocional. ¿Es en español o en inglés? En español, vámonos. Vamos.
Bueno, gracias por acompañarme en el día de hoy. Tengo que salir corriendo, pero mañana nos vemos para poder leer el libro de Ageo. Después tenemos a Zacarías y después tenemos los 2 días de Zacarías y terminamos con Malaquías. Y en 5 días empezamos el Nuevo Testamento. Así que gracias por acompañarme, gracias a Karin, a Celia, a Laura, a Diana, a Guibea, a Juan, a Gaby, a Lindsay, a Stephanie, a Antonella, a Ruth. Gracias a todos, cuídense mucho, a Dianita también que está por ahí y a Cas que ya se nos fue. Gracias a todos por acompañarme, les mando un abrazo, cuídense mucho y nos vemos mañana. Chao, chao.